Muy buenos días, familia. Bueno, como siempre, como cada día, ya estamos encima de la cinta, hacer mis 45 minutos de cardio, y hoy os voy a explicar un poquito más o menos lo que es uno de estos 4 días de descarga de la fase de la Peak Week. Así que acompañarme a hacer todas las comidas, al entrenamiento y bueno, y a mostraros un poquito mi día a día, qué es lo que hago, cómo trabajo, dónde trabajo. Os enseñaré un poquito todo lo que es mi día a día, y más hoy, que es un día entre comillas especial porque es un día de la Peak Week, ya os digo. Al final lo que hemos hecho es, no hemos tocado gran cosa de la comida porque ya veníamos desde hace varias semanas depletando el músculo, descargando. Lo único que hemos hecho, hemos variado en tema de carbohidratos y tal, es la cuarta comida. Hemos quitado tortas de arroz, que teníamos tortas de arroz, muy pocas la verdad. Y los carbohidratos en esa comida simplemente la hemos quitado a cero y ya está. Y estoy haciendo, bueno, 3 comidas con carbohidratos, prácticamente nada para lo que es mi cuerpo. Voy reventado todo el día, pero bueno, es lo que toca. Y el agua sí que lo hemos modificado, ¿vale? Hemos subido a 8 litros de agua diarios, ¿vale? Sodio no hemos tocado nada, estamos comiendo 1 gramito de sal por comida más o menos. Aquí tengo mis primeros 1,5 litros de agua, básicamente porque si no me lo voy controlando así, se me hace imposible llegar a los 8 litros de agua durante el día. Pero bueno, también vas todo el día al lavabo, te estás meando encima, hablando claro. Y bueno, es lo que toca en esta fase. Bueno, pues ya hemos acabado el cardio. Ahora nos ponemos manos a la obra con el desayuno, ¿vale? Aquí ya tengo una tortita que está hecha, ¿vale? Como veis. A mí me gusta que quede así un poco más crudita por arriba. Esta de flipas. Luego aquí tengo la otra tortita, ¿vale? Que ya se está haciendo. Aquí tengo un papelito, ¿vale? Que esto es lo que hago es... le echo el aceite a la sartén, ¿vale? Y con esto lo que hago es pasarle así, ¿vale? Para que no quede mucho rastro de aceite, ¿vale? Al final soy un poco rayado con eso, con las calorías y tal. Entonces no me gusta bañar la sartén en aceite, simplemente le paso el trapito y ya está. Aquí tengo los 2 huevos que me los tengo que hacer ahora cuando acabe la otra tortita. Y aquí tengo arándanos que me tengo que hacer 150 gramos de arándanos. Por otro lado nos vamos para aquí, me queda un esto de agua que me lo voy a acabar ahora sin problema, ¿vale? Los primeros 1,5 litros de agua del día. Y luego aquí tenemos el cafelito, ¿vale? Que la máquina no le he dado muy bien. Ya le he dado y ahora me voy a hacer el cafelito aquí. Bueno, pues ya con el desayuno hecho, vamos a empezar a comer, que estoy canino, me muero de hambre, por Dios. Tengo mi café americano por aquí, mis arándanos por aquí. Y después tengo mis 2 pedazos de tortitas con los 2 huevos por aquí, que esto está increíble, está brutal. Esto es maravilloso, esto es un manjar. Las tortitas son 330 mililitros de claras de huevo, 50 gramos de harina de avena. En mi caso, hoy lo he puesto de gofre y chocolate blanco. Luego son 150 gramos de arándanos, un cafelito que me he hecho y luego 2 huevos enteros, ¿vale? Así que nada, este es mi desayuno, el que me ha tocado hoy. Hay días que me hago porridge de avena, alguna cosita así. Hoy me apetecía esto y está brutal. Así que nada, a comer y me tengo que ir a trabajar. Bueno, pues ahora estoy en el trabajo, como os he comentado, y voy a hacer la segunda comida del día que tenemos por aquí, que es 250 gramos de merluza con 50 gramos de arroz en seco, y le he puesto pues unas verduras, le he puesto espárragos, ¿vale? Vamos a hacer esta comida mientras estamos trabajando, que justo estaba haciendo 3 programas nuevos, ¿vale? Que me entraron un chico, no mentira, 2 chicos y una chica me entraron el otro día. Así que nada, estoy haciendo su programa, estoy haciendo tanto la dieta como el entrenamiento. Y ahora en cuanto tenga todo hecho, pues iré enviando cada programa a cada persona y listo. Así que nada, vamos a comer un poquito mientras seguimos currando. Llevo ya 2 botellas, si no recuerdo mal, son 3 litros, más esto de aquí, llevaré unos 3 litros 700 o así, de los 8 litros diarios que me tocan. Lo que estoy haciendo ahora en esta fase de tantos litros de agua al día
me lo intento quitar un poquito antes, por la mañana, mediodía, el agua, porque si lo voy dejando y dejando y dejando, luego por la tarde, noche se me hace horrible el tener que beber tanta cantidad de agua. Pero bueno, vamos a comer, vamos a seguir trabajando y luego al mediodía me tocará cerrar la oficina y nos iremos a entrenar. Os grabaré también un poquito el entreno, os explicaré en qué fase estamos y tal. Así que continuamos. Probablemente una de las peores sensaciones que tengo en esta etapa de definición extrema o de competición y tal es la energía. O sea, sí que es verdad que la comida, yo por ejemplo tengo la gran suerte de que a nivel mental no me afecta tanto, pero la energía lo noto muchísimo. Y como digo, una de las peores sensaciones es notar que estás bien y a los 2 minutos ver cómo tu cuerpo se apaga, o sea que no tienes energía casi que ni para levantarte, que te arrastras literalmente. Es horrible, esta sensación es horrible, pero bueno, cada persona lo lleva como puede y ya está, es lo que hay. Toca pasar por este proceso y listo. ¿A vosotros os pasa también esto cuando estáis en alguna definición o definición extrema, algo así? ¿Que sois más de ansiedad por la comida y tal? ¿O por la energía que os deja muertos? Comentarme a ver qué os pasa a vosotros. Estoy en el entreno de empujes de la Peak Week. Entonces, ¿qué consiste? Hoy no vamos a ir ni a máximos pesos, no vamos a hacer NPR, nada de nada. Vamos a ir simplemente a hacer RIR 2, 3, 4 incluso, sin pasarnos con los pesos, porque también tengo articulaciones resecas y tal, y no quiero lesionarme. No es momento de avanzar ni de mejorar, simplemente el trabajo ya está hecho. Y ahora vamos a hacer pues el trabajo que queda, que es simplemente acabar de depletar al máximo toda la musculatura, para luego el viernes y sábado empezar a cargar y poco más. Así que vamos a seguir con el entreno de empujes y os iré grabando un poquito cada ejercicio que vaya haciendo y listo, vamos a por ello. Como tercer ejercicio, pasábamos a una máquina pec deck y aquí la clave, no vamos a tirar mucho peso, básicamente por el entreno que estamos haciendo de la Peak Week. Y aquí la clave del entreno de hoy será apretar bien al máximo, contraer fuerte un segundito y bajada lentita, sobre todo controlar tempo y meter bombeo, bombeo, bombeo y bombeo. No llegar a la fase tan de estiramiento del pectoral, sino más bombeo. Seguimos. Ya hemos acabado de entrenar pecho y de empujes, así que ahora pasamos a darle al deltoide lateral, una máquina de elevaciones laterales sentado, y lo dicho, dejando 2, 3, incluso 4 en reserva, y vamos a darle cañita para meterle bien de bombeo y depletar bien el músculo. Pasamos el tríceps, vamos a hacer tríceps en polea a una mano, vamos a bombear bien el brazo y por hoy acabamos ya el entrenamiento de empujes. Como ejercicio final, rematamos ya el tríceps.
Bueno, ya hemos entrenado, vuelvo a estar en la tienda, volvemos a seguir currando, haciendo asesoramientos de la gente que me va entrando. Estoy encantado de la gente que confía en mí para hacer su cambio. Sois lo mejor, sois increíbles, de verdad. Y ahora me toca hacer mi comida post-entrenamiento, ¿vale? Aquí le he hecho yo 50 gramos de crema de arroz, en este caso sabor Kit Kat de Iogenix, y 40 gramos de proteína ISO, sabor chocolate a full. Para esta época me apetece ese dulzor de chocolate. Y nada, familia, vamos a comernos esto, el post-entrenamiento. También tengo un plátano chiquitito, pero bueno, es un plátano. Son las 7 menos cuarto y me toca la cuarta comidita del día. Esta vez ya quitamos los hidratos. Tenemos por aquí 200 gramos de pollo, mentira, 230 gramos de pollo y vegetales, unos cuantos vegetales y listo. Es triste, pero esta es la comida que me toca ahora. Así que nada, sigo currando. Sigo haciendo planes, asesorías, estar con clientes, etcétera. Y me voy a comer ahora la merienda. Así que nada, familia, son las 11 de la noche. Última comida que tengo por aquí. Tenemos 150 gramos de kéfir. Tenemos 30 gramos de caseína, en este caso de sabor filipinos. Y tenemos 25 gramos de crema de almendras. Yo antes utilizaba crema de cacahuete, lo que pasa que la digestión pues no iba bien, mi estómago no le gusta la crema de cacahuete, por lo tanto utilizamos crema de almendra que me sienta genial. Y un truquito para cuando estamos pasando mucha hambre es este, una super ultra mini cuchara de café solo, ¿vale? Para que esto dure más. Porque está muy bueno, tengo muchísima hambre y me comería 15 de estos. Entonces, para que me dure un poquito más, pues voy haciendo así, voy repelando y disfruto del momento. Porque esto para mí ahora mismo es gloria. Así que nada, voy a disfrutar de esta última comida. Y ahora ya sí que he hecho todos los deberes, ya he hecho el cardio de la noche. He sacado al perro, tengo todo listo. Pues lo tengo ahí, no sé si lo estaréis escuchando comer, pero bueno. Estamos comiendo todos ya. Y nada, me acabo esto, familia, y me voy a dormir, que mañana será un nuevo día y tenemos que continuar con esta Peak Week y otro día exactamente igual que hoy. Así que, buenas noches, seguimos.